7:14, creo que 7 u 8 meses después lo volvemos a tener en nuestra mesa de trabajo al doctor Luis Fernando Torres. Digo, lo tuvimos por última vez en su condición de legislador, renunció para postularse como candidato a la alcaldía de Quito. Hoy visita nuestra mesa de trabajo, lo hemos invitado para, junto a Luis Fernando Torres, hacer una lectura política del momento que vive el país. Doctor, bienvenido, qué gusto. A usted. Bienvenido, Siempre, doctor. muchísimas gracias. A usted también mi saludo especial. Ustedes son periodistas notables, tanto en la asamblea como en la radio. Da gusto conversar con ustedes porque son periodistas preparados que van al grano y también le ponen energía a la noticia. Muy que amable, es importante. doctor, gracias. Oiga, vayamos al grano. ¿A qué anda dedicado usted ahora? ¿Está haciendo política o no? Por supuesto, yo la política la llevo en la sangre. No tengo cargo de elección popular. Lamentablemente mi proyecto para combatir la delincuencia, la falta de empleo, regenerar urbanísticamente completamente Ambato, no tuvo la aceptación mayoritaria y no pude ser alcalde de la ciudad, pero sigo dedicado a la actividad política desde la organización, desde Tiempo de Cambio, desde la lista 6 en Ambato, en Tungurahua y en el centro del país. Y adicionalmente a mis actividades de orden privado, yo me dedico a actividades empresariales en el ámbito inmobiliario y ejerzo la profesión. Nuevamente he tenido que tomar los instrumentos para hacer el deporte, digamos, de la abogacía, ponerme al día con el Código Orgánico General de Procesos que yo mismo auspicié en la Asamblea y cuya reforma en la comisión de Justicia. Inclusive el COIP, y he tenido algunos casos. Tuve uno en la ciudad de Riobamba, varios en la ciudad de Ambato, algunos en la ciudad de Quito, porque yo tengo dos oficinas, una en Ambato y otra en la ciudad de Quito. Precisamente hoy estoy en la capital porque tengo que reunirme con varios clientes que quieren mis servicios en algunos temas. Oye, solamente una cosa, tuve un lapsus brutus, dije alcaldía de Quito y es alcaldía de Ambato, así que pido disculpas por este lapsus. Oiga, doctor, a propósito de ese tema, aunque me imagino yo que preferiría que ese vals no se lo toquemos, pero lo voy a tocar de pasadita. Después de los resultados negativos que obtuvo en su aspiración de llegar a la alcaldía de Ambato nuevamente, digo, no hay mal que por bien no venga. Usted terminó renunciando a la asamblea para irse a postular a la alcaldía de Ambato, pero creo que se fue en un buen momento, ¿no? Porque ¿cómo ve usted al Parlamento ahora que es un descalabro absoluto? Sí, mire, yo he participado, esto es importante, en 9 elecciones, he ganado 7, he perdido 2. Yo soy un deportista, compito y ¿sabe lo que es ganar y perder? Otras perder, la derrota por supuesto que es amarga, pero uno la asimila. Yo decidí dejar la Asamblea Nacional precisamente porque ese entonces, hace 8 meses, aprecié ya un deterioro en la Asamblea Nacional porque comenzó a enredarse una discusión, recordará usted, de problemas internos, de los diezmos, lo uno y lo otro, en lugar de estar preocupada la Asamblea de impulsar todas las leyes que se necesitaban en el país para combatir la delincuencia y generar empleo y trabajo. Y últimamente, la Asamblea no está cumpliendo los retos que la ciudadanía espera, tiene serios problemas internos. Veo que muchísimos legisladores hacen un gran esfuerzo y está bien para que la Asamblea dé la cara a la ciudadanía y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, legislación para mejorar la vida de la gente, garantizándole seguridad, garantizándole oportunidades de empleo, de trabajo, de inversión, combatir la corrupción que tiene que combatirse de raíz. Pero yo veo una descomposición institucional, no solamente en la Asamblea, sino en todo el aparato estatal. El choque de trenes que últimamente ha sido provocado por el padre Tuárez y por algunos ingenuos que le dieron demasiado crédito al padre Tuárez, finalmente está incidiendo en el funcionamiento del mismo aparato estatal. A ver, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de su discurso, doctor, y veo una lectura autocrítica de la clase política. Usted es un político, leo una lectura autocrítica. Usted dice, hay un proceso de descomposición, es decir, no hay la tal reinstitucionalización que quisieron vender, no hay. Por un lado. Definitivamente no hay. Esta fue una oferta, la consulta popular a la que fuimos convocados, finalmente tuvo una serie de preguntas equivocadas a tal punto que el Consejo de Participación Ciudadana tiene miembros con legitimidad electoral y que pueden pararse frente a cualquiera, porque una cosa es ser designado por los elegidos por el pueblo o por ciertos filtros y otra ser elegido directamente por el pueblo, y resulta que el padre Tuárez y los demás resultaron elegidos por el pueblo. Ahí se equivocó el presidente Lenín Moreno, él hizo muy mal la pregunta, y la Corte Constitucional de la época, con el informe también coyuntural que ofreció,
llevó a que en la consulta popular se cometieran algunas equivocaciones. Ahora se ha dado un choque de trenes porque el padre Tuárez y algunos consejeros han anunciado que quieren revisar los procesos de selección. Yo pregunto, ¿por qué se asustan tanto? Ya ha quedado claro que el Consejo de Participación Ciudadana no puede destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Sí, está claro, los propios consejeros han dicho que no pueden destituir a la Corte Constitucional. Ni siquiera puede declarar nulos los nombramientos. No puede, así pero es. Sí puede en nombre de todos e inclusive en mi nombre revisar las carpetas. Yo, por ejemplo, estoy sorprendido por qué no llegaron a ser jueces de la Corte Constitucional la doctora Ana Abril, el doctor Stalin Raza. Ana Abril sacó la calificación más baja en la prueba. Eso dicen. Pero sería bueno saber, porque fue una jueza muy distinguida de la Corte Nacional de la Corte Suprema de Justicia. Cuando era Corte Suprema. Claro, jueza, sí. El doctor Stalin Raza es otro juez de gran nivel y así muchos más. Entonces yo lo que sí creo que deberíamos conocer los ecuatorianos es, bueno, ¿qué pasó en la selección? A mí lo que me llama la atención, doctor, es, digamos, si hay este ánimo y este afán de toda la clase política de, en realidad, luchar contra la corrupción y contra las trafacías y la corruptela y las trampas y los concursos ya previamente sorteados y manipulados, ¿por qué no dejar que este consejo también audite lo que hizo el consejo transitorio? Aquí 2 integrantes de este consejo actual nos dijeron que tienen sendas denuncias en contra del secretario Darwin Seraquibe, que era el brazo derecho de Julio César Trujillo. Entonces, si le vendieron a la gente que ese consejo liderado por Trujillo era lo máximo de la transparencia, ¿por qué no dejar que también se audite? Bueno, y demostrar que así fue. Existe un dictamen de la Corte Constitucional que es sumamente claro. El Consejo de Participación Transitorio desarrolló sus funciones en una época extraordinaria de la democracia ecuatoriana. Tenía atribuciones extraordinarias derivadas del anexo de la 3 de la consulta. ¿Qué terminó ese periodo extraordinario cuando se posesionó el padre Tuárez con los demás? Claro. Sin embargo, eso no significa que todo lo hecho anteriormente esté ya santificado en los altares de la democracia ecuatoriana y que nadie pueda ver ni mirar. O sea, sí se pudo haber equivocado Trujillo en algún momento, ¿no? Por supuesto, equivocaciones debió haberlas cometido un hombre bien impresionado, un gran patriota como fue el doctor Como por ejemplo en la selección de este consejo electoral, y usted lo debe haber padecido, que organizó las peores elecciones de la historia. Bueno, hubo problemas en algunas circunscripciones territoriales. En Tungurahua no hubo afortunadamente ningún inconveniente y entiendo que en algunas otras provincias tampoco, pero en la costa hubo, digamos, inconvenientes, pero lo que más llama la atención es la arremetida de uno o dos vocales contra otro, como que fuera parte todo ello de una estrategia para que la descomposición institucional termine en caos institucional. No de otra manera se explica que uno o dos consejeros le enfrenten a otro internamente y claro... Y que el Tribunal Contencioso hoy emita una sanción en contra de 3 consejeros. Claro, que tiene dedicatoria. Mire, en ese tribunal hay juristas de primer nivel. El doctor Ángel Torres, yo le conozco, es un gran jurista, ha estado vinculado al municipalismo. La decisión... Y también fue diputado de la Democracia Cristiana en 1998. Candidato de 98. No me acuerdo, yo le conocía al doctor Torres como diputado de la Democracia Popular. Claro. Pero esa medida sancionatoria me parece completamente inoportuna, porque simplemente le da municiones al equipo que está atacando a los 3 que hoy por hoy dentro del Consejo Nacional Electoral están tratando de darle estabilidad a un consejo que si se desmorona prácticamente puede arrastrar a una buena parte de la estructura misma del Estado. ¿Usted cree, ya que ha generado Luis Fernando Torres en esta mañana una alerta, que hay problemas en la institucionalización o la reinstitucionalización, como nos han vendido en varios de los organismos del Estado? Usted no habla de caos institucional. ¿Hay un caos o todavía no llegamos al caos? No hay un caos, hay una descomposición institucional. ¿Cuál es la diferencia entre descomposición institucional y caos institucional? Bueno, la descomposición significa una enfermedad y el caos prácticamente supone la muerte. Entonces, estamos en medio de una enfermedad curable, pero ¿estamos a puertas del caos o no? Si estamos, se toman correctivos. Si estamos a puertas del caos por una razón. Porque en el Ecuador se está activando una verdadera bomba de tiempo política. ¿Cuál? Descomposición institucional, choque de trenes entre instituciones, autoridades y funcionarios dentro de las instituciones que han perdido su credibilidad alrededor de las denuncias de corrupción, entreguismo y en muchos casos falta de independencia.
Descomposición económica. La economía ecuatoriana está paralizada. No hay suficiente inversión, no hay suficiente empleo. Estos días se presentó un estudio sobre la falta de empleo en el país y al menos 2 ciudades resultan altamente cuestionadas, Quito y Ambato. Y Ambato también. Ambato, sí, efectivamente. Quito, Machala y Ambato. Así es, en el tema económico, pero eso tiene razones, que el sector productivo, por ejemplo, de Ambato, está completamente deprimido, el del cuero y el calzado. ¿Por qué? ¿Por qué esa depresión? Bueno, el contrabando, ¿no?, de las actividades del cuero. Por ejemplo, ¿cómo está afectando a la zona de Quizapincha en el caso del cuero o a la zona de Ceballos en el caso del calzado? Mire, es el contrabando de productos del cuero, especialmente los zapatos en unos casos, y luego los costos. Poner en funcionamiento al sector productivo con costos tan altos no le permite a cualquier artesano avanzar. Y ahora, por eso... hay una cosa adicional que yo sí quisiera pedirle a usted una reflexión sobre eso, doctor. Es esta descomposición política de la que nos habla y esta bomba de tiempo que podría estallar en algún momento. Me imagino yo que se traduce también en inseguridad jurídica. Eso es, digamos, negativo a la hora de que el país, como ha pretendido el gobierno, salir a venderse como un destino propicio para la inversión. O sea, hay inversionistas que se atreven a poner su dinero en un país que está atravesando este tipo de mareas altas. Bueno, sí, el clima de inseguridad está presente en el país. Hoy por hoy se ha iniciado la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que no está mal, pero ojalá se evalúe todo. Por allí hay unos conjueces de la época del correísmo bien enquistados y ganando un buen sueldo, que se especializaron en inadmitir recursos de casación contrarios a los intereses del régimen judicial anterior. Ojalá les evalúen. Yo espero tener la oportunidad para presentar también alguna denuncia, pero hay buenos jueces, igualmente en la Corte, y habría que distinguir los buenos de los malos. No todos pueden estar dentro del mismo saco. La presidenta de la Corte Nacional, por ejemplo, es una funcionaria judicial de carrera de muchísimos años, muy proba, y así como ella, muchos otros, pero también hay de los que dejan que desear. Como toda una viña del Señor. Oiga, pero hay una preocupación de si esta evaluación no solamente revisará la cantidad o calidad del trabajo de los jueces, sino probablemente los fallos que emitieron esos jueces. ¿Usted cree que eso ocurra? Bueno, la calidad de los fallos no puede ser analizada por estos miembros de la comisión, porque el fallo es fallo, y si se dictó... O sea, la sentencia no se puede revisar. No, de ninguna manera, y no debería ocurrir esto. A nosotros aquí la doctora Maldonado y el doctor Morillo, en 2 entrevistas por separado, nos ratificaron que las sentencias no iban a ser revisadas. Pero hay una preocupación en ese sentido de que finalmente la evaluación desemboque en la revisión de sentencias y que aquellas que probablemente no guste al poder político de turno o a quienes están impulsando la evaluación sean causal para destituir a esos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mire, el papel que están cumpliendo la doctora Maldonado, el doctor Morillo es interesante, ellos tienen mucha experiencia y han sido claros en señalar efectivamente que no se pueden revisar las sentencias. Sí se podría estudiar las sentencias desde el punto de vista académico y que algunas sentencias sean escogidas para que especialistas las comenten y comenten cómo se fundamentó la sentencia, básicamente, porque todo ello va a contribuir a que en el fondo exista la suficiente crítica a nivel judicial y aquellos que van a una función sepan que pueden ser objeto de críticas. Lo que pasó en la Corte Constitucional, más allá del tema religioso sobre el matrimonio igualitario, que no tiene sentido debatirlo desde ese punto de vista, mi gran preocupación es que los 5 jueces se comieron la Constitución, generaron un precedente nefasto, por la razón de que al artículo 67 de la Constitución le añadieron ellos una opinión consultiva. Más allá de que guste o no guste lo que dice la opinión consultiva, lo que yo rechazo es esa operación judicial. Pero es la misma Constitución la que garantiza, digamos, el respeto a los derechos y la no discriminación. Más allá de lo que usted dice y que prácticamente es parte de la corriente que ha defendido este grupo de 5 jueces de la Corte Constitucional, el día de mañana se puede también decir lo contrario. El pueblo, los constituyentes, aprueban una constitución que dice A más B igual a C. Y resulta que los jueces constitucionales dicen sí, efectivamente, es A más B igual a C, pero ahora le añadimos igual también a D.
¿Y por qué le añadieron? Porque así interpretamos nosotros. Entonces ese nivel de arbitrariedad es el que debe preocuparnos a todos, porque con lo que hicieron los 5 jueces generaron un precedente nefasto. Y el doctor Hernán Salgado, presidente de la Corte en su voto salvado, le llamó a esta operación de cambio constitucional fraude constitucional. Si ahora algunos no se sorprenden de este fraude constitucional, yo sí me sorprendo y rechazo. El día de mañana que no vengan a sorprenderse de un fraude semejante en la operación, pero distinto en el contenido y en la consecuencia. Para desdecir lo que ahora ha dicho la Corte. Es que mire, un principio de la seguridad jurídica, no en este tema, en cualquiera otro. El día de mañana pueden inventarse una lectura de un artículo X en el sentido, por ejemplo, de que si bien ahora se prohíbe que alguien pueda ser elegido 2 mandatos consecutivos, por la progresividad en materia de derechos de una sentencia que ahora existe a nivel de la Corte Interamericana, sí puede ser un tercero. No consecutivo. No consecutivo. Entonces... O sea, Correa podría volver y lanzarse... Cambia la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Llegan otros y dicen, claro, vean, los señores al matrimonio igualitario le dieron la vuelta. Eso es lo que ustedes los abogados llaman, se deja sentada jurisprudencia. Casos análogos se repiten para otros casos. Entonces, el día de mañana, que no lloren todos estos anticorreístas, dicen ahora, pero fueron correístas en su momento. Claro. Porque estuvieron ahí ayudando a redactar la Constitución, aprobando, ahora son anticorreístas. Cuando vengan los antiguos camaradas, se tomen la Corte, si eso llegara a suceder, e interpreten como han interpretado estos 5, y ahí tengamos otro fraude constitucional. Oiga, yo no tendré problema, porque ahora yo acuso de fraude constitucional lo que hicieron estos jueces, y el día de mañana diré lo mismo, cuando se burlen de la voluntad del constituyente y del pueblo. Usted, después de pasar revista al tema judicial y lo de la Corte Constitucional, nos traslada nuevamente al debate de lo político. Y yo ahí quiero preguntarle, a propósito de lo que nos decía, el tema de la descomposición política que estamos viviendo y la no reinstitucionalización que nos confirma usted que no existe en este país, me imagino yo que alguien puede salir beneficiado de esto. Y las elecciones presidenciales de 2021 y legislativas están a la vuelta de la esquina prácticamente. 2020 va a ser un año eminentemente electoral. ¿Quién se va a beneficiar o quién se está beneficiando de este caos políticamente? Mire, los actores políticos nos beneficiamos de las certidumbres políticas y del caos político. Unos en la certidumbre se preparan con las reglas del juego claras, intervienen y logran su objetivo. Otros, gracias al caos, pescan a río revuelto y consiguen lo que no pueden conseguir en un momento de estabilidad y certidumbre. ¿Qué está pasando en este momento en el país? ¿Por qué le digo que se está activando una bomba de tiempo político? Tenemos una descomposición institucional, choque de trenes, Consejo de Participación Ciudadana y Asamblea por el momento. Falta de credibilidad en lo que hacen las instituciones. La Corte Constitucional no está bien. Después de lo que hizo con el tema del matrimonio igualitario, quedó muy mal ante una mayoría que cree que el artículo 67, en el que claramente se decía lo que era el matrimonio, fue cambiado por 5 jueces prescindiendo de la voluntad del constituyente. El presidente de la República envuelto en una serie de denuncias, de escándalos, y así institución por institución. A ello súmele la descomposición económica, una economía paralizada que prácticamente no crece, no hay inversión, no hay empleo, hay descontento. 3, calentamiento de calles. Esta semana ha comenzado un episodio que no se había visto últimamente, debidamente articulado en todo el país. Descomposición. Pero invisibilizado, porque los medios no le dan mucho eco. Pero a nivel real comienzan ya a moverse. ¿Usted sí nota que hay, digamos, una manifestación ya interesante de la gente? Yo advierto que hay acciones por ahora pequeñas, pero una estrategia bien pensada para calentar y movilizar socialmente al país. Luego tiene un serio problema, el de la delincuencia. Todos los días, y la gente se siente impotente frente a ello. Luego viene el de la migración. Ayer el presidente Moreno dijo que en el Ecuador están 500,000 venezolanos que le cuestan al país $500 millones anuales. Esos 500,000 venezolanos, ¿están trabajando? Si están trabajando, ¿dónde se encuentran? Si no están trabajando, ¿qué hacen? Es un serio problema el que está viviendo este momento el país. Pero hay algunos que son ciegos, unos sabios que pontifican sobre temas que está bien para los ángeles celestiales y se olvidan de lo que está pasando en el país. Por eso le digo que si esto crece poco a poco
y la bomba se activa y estalla, la institucionalidad podría verse seriamente afectada. Podríamos ir a una muerte cruzada, por ejemplo, que es planteamiento de alguna gente, ¿no? Considerando la crisis por la que está atravesando la Asamblea. Podría ser inclusive un salvavidas y podría ser el instrumento para abrir puertas que ahora están cerradas. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor? Para que termine el mandato de algunos que no quisieran esperar hasta mayo del año 2021. ¿Usted habla del presidente de la República? No quisiera adelantarme, pero no se olvide usted que la muerte cruzada abre puertas. Claro. Abre puertas que hoy están cerradas. Entonces habrá muchos interesados en abrir esas puertas, unos para salvarse y otros para entrar. Entonces, en el Ecuador, un Ecuador de incertidumbres y un Ecuador que vive ciclos políticos. Cada 12, 13 años algo pasa en el Ecuador. Pero yo no había ambiente político, digo, puedo equivocarme, pero no veo ambiente para una muerte cruzada. Yo tampoco, este momento yo no veo hubiese ni ambiente. pensado hace algún tiempo sí, pero este momento yo no veo ambiente para una muerte cruzada. No veo por una razón, porque muchos de los que están gobernando y mandando en el país, lo que quieren es salvarse y cuidarse. ¿Lazo, por ejemplo? No quiero dar nombres, no. Pero, ¿por qué razón? Porque pero Lazo llega con vida 2021 o no llega con vida. Después de haber pactado con el gobierno, después de la cantaleta del fraude, el pacto con el gobierno 2021. Mire, yo sabía decir que en política existen unos cadáveres que tienen la capacidad de resucitar en cualquier momento. Eso sí, y eso pasa. Entonces, en política uno no puede dar nada por sentado. Oiga, doctor Torres, para ir finalizando esta entrevista, ¿Nebot 2021? Mire, yo creo que es la opción del país. Usted es uno de los impulsores de la candidatura a la presidencia de Jaime Nebot, pero ¿Nebot quiere o no? Mire, esa creo que es la gran interrogante. Mire, yo creo que Nebot es la solución que el Ecuador necesita, un hombre con esa experiencia, con esa trayectoria. ¿Pero él quiere o no? Yo no todavía está que sí, que no ha decidido, pero ¿qué dice él? Yo no podría asegurarle, pero es un hombre comprometido con el cambio y con el servicio al Ecuador, y por eso Jaime Nebot es, desde mi punto de vista, la única alternativa que le queda al Ecuador para reinstitucionalizarse. Pero con los reveses que recibió el Partido Social Cristiano, incluida su provincia y Ambato, está Machala, donde perdieron los Falqués, que eran una monarquía política del PSC. Aunque recuperaron los ríos, ¿eh? Perdieron en Pichincha, perdieron en Manabí, que también era clave. Lanzarse a una aventura política, Nebot. Bueno, por supuesto que tiene sus riesgos, pero yo veo que tiene él suficiente capital político y reconocimiento luego de esa gran alcaldía en Guayaquil para poder liderar un frente, porque si él finalmente es candidato, no puede ser candidato de un partido, tiene que ser candidato de una gran fuerza. Pero se le será a Nebot y Lazo también. Yo creo que Nebot tiene, por supuesto, las de ir adelante, las de ganar, por ese gran apoyo en la costa y porque en la sierra, por supuesto, tiene un gran reconocimiento alrededor de la gestión de Guayaquil y sobre todo porque el Ecuador quiere a alguien con experiencia, alguien que le pueda decir al Ecuador, vamos por aquí a recuperar la economía, a reinstitucionalizar al Ecuador. Aunque usted está consciente que Nebot sí tiene un importante nivel, tiene un importante nivel de agrado, pero también un importante nivel de desagrado. Es de decir, resistencia. O sea, yo creo, aquí en Quito, por ejemplo, yo creo que mucha gente reconociendo la buena alcaldía que hizo Nebot en ciertas cosas, en otras no tan buena, porque ninguna administración es perfecta, pero con sus pros y contras, y viendo que, digamos, fue positivo el paso de Nebot por la alcaldía, pero en Quito sigue siendo todavía muy difícil la penetración de Nebot. No sé si usted tenga esa impresión, doctor. Va a tener un gran apoyo, no tengo la menor duda, pero por supuesto ha habido una campaña de desprestigio para no reconocer esa gran obra y esa gran trayectoria de este gran líder ecuatoriano, pero es superable. El momento en que Nebot le demuestre al país que es el único que puede resolver de manera eficiente y real el problema económico de falta de empleo, de inseguridad, y pueda darle una esperanza al país, garantizándole la honestidad pública que este país tanto reclama, no tengo la menor duda que en Quito y en otros lugares Nebot será un ganador. Correcto. Doctor, gracias por visitarnos. Gracias. Qué gusto haber tenido una charla con usted a los tiempos, con Luis Fernando Torres, ex legislador, quien obviamente nos ha confirmado que no se ha retirado de la política, ni mucho menos, sigue activando en política, y hemos hablado sobre la situación política, económica del país, lo que está pasando en la Asamblea, la lectura de Luis Fernando Torres sobre el momento que vive la República y, por cierto, la posibilidad de una candidatura presidencial de Jaime Nebot de cara a 2021. ¿Tiene activo todavía Tiempo de Cambio en por supuesto, activo, y es un movimiento que ha tenido
Éxitos. No tiene tarjeta amarilla ni nada. Nada de nada. Muy bien. Esta vez obtuvimos en Ambato el 27%, que es un porcentaje alto, uno de los más altos que se ha obtenido en la sierra. ¿Pusieron concejales en Ambato? Claro, 3. Correcto. Y tenemos también juntas parroquiales. En Ambato existen 18 juntas parroquiales. El presidente de las juntas parroquiales de Tungurahua y Ambato es de Tiempo de Cambio de la lista 6. Correcto. Gracias al doctor Luis Fernando Torres por visitarnos en nuestra mesa de trabajo. 7:38.